Buen día para todos. El video de hoy es para que comencemos a fortalecer esa competencia ideológica de la que venimos hablando dentro de nuestro discurso. En nuestro último video hicimos un análisis respecto a la configuración del discurso desde la competencia ideológica y la competencia comunicativa. Recordemos entonces que la competencia ideológica se refiere precisamente a todo ese horizonte conceptual que estamos construyendo a partir de nuestros saberes, presaberes, a partir también de los discursos de otros, puede ser autores o también nuestros compañeros. En este caso quisiera que miráramos dentro del discurso pedagógico algo que a veces creemos que es muy cotidiano, que lo sabemos por obviedad, porque hace parte de nuestra profesión, porque hace parte de nuestra práctica. Sin embargo, a veces en el normalizar esos conceptos olvidamos realmente el sentido que tienen en este momento de nuestra historia y en el contexto en el que estamos trabajando. Me refiero explícitamente al concepto de educación, pedagogía y didáctica. Iniciaremos en este momento entonces analizando y retomando cómo se ha construido ese concepto de educación. Vamos a irnos a la etimología de la palabra, ¿sí? Porque aunque pareciese que por obviedad conocemos esa palabra, también tenemos que tener muy en cuenta que esta palabra educación se ha configurado a través de la historia dependiendo de los momentos en los que hemos vivido o hemos estado o por los que ha pasado el hombre, tanto políticamente como socialmente, dentro del mundo en el que estamos y en la sociedad. Vamos a irnos entonces a la etimología de la palabra. La palabra educación proviene del latín educare, que significa crear, nutrir o alimentar, y exducere, que equivale a sacar, llevar o conducir desde dentro hacia afuera. Entonces, desde la etimología de la palabra vemos que por un lado nos habla de educar como si tuviésemos que llenar una vasija, y por otro lado donde podemos sacar de sí, sacar de, en este caso, de quien se está educando, un potencial, unas habilidades, eso desde la etimología de la palabra. Es así como entonces podemos ver que la educación, como nace, a lo mejor tendrá un propósito de transformación, ¿sí? Tanto de forma extrínseca como de forma intrínseca. Realizaremos ahora un análisis a partir del concepto de educación a través de varios autores. Iniciaremos con Platón. ¿Qué es educar para Platón? Para Platón, educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. De alguna manera este concepto me parece a nivel personal que, bueno, buscar una perfección. He escuchado a varias personas que dicen que el único perfecto es Dios. Supongo que cuando Platón se refería a esa perfección también lo hablaba a esas maneras en las que el cuerpo y el alma, ¿no? Y el alma pueden llegar a ser mejores. Desde ahí rescato muchísimo ese concepto de educación de Platón. Sin embargo, cuestiono mucho ese camino a la perfección, porque los humanos perfectos, pensaríase desde la educación que, no sé, un humano perfecto daría unos estándares en los que tendría que hacerse humano, por así decirlo, y terminaríamos siendo una fábrica de sujetos buscando la perfección, y en el camino no sabemos qué sucedería si existiese ese perfecto o perfecta humana. Entonces vamos ahora un poco más acá, vamos a irnos a 1912 y vamos a saber qué decía Durkheim respecto a la escuela y respecto a la educación tradicional. Entonces, Durkheim decía que la educación, en este caso en la escuela, consistía en un esfuerzo continuado por imponer a un niño modos de ver, de pensar y de actuar a los que no alcanzaría espontáneamente y que le son reclamados por la sociedad en su conjunto y por el medio social
al que en particular está destinado. De nuevo vuelvo al concepto de tabula rasa. Estamos hablando específicamente de conceptos desde la educación tradicional. Entonces, efectivamente, si estamos asumiendo que un niño no sabe nada y que necesitamos ilustrarlo, estaremos pensando la educación desde esta manera, ¿no? Desde un niño que necesita ser llenado porque efectivamente él por sí solo no puede aprender nada y no tiene nada, entonces tenemos que llenarlo porque hay una sociedad que reclama eso, que reclama que sea un intelectual que llene de contenidos, pero que de alguna manera no se sabe qué hace con ellos. Eso por este lado. Vámonos ahora un poco más románticas, vamos a Rousseau. ¿Qué nos dice Rousseau? Rousseau nos dice que la educación es un proceso natural, no artificial. Es un desenvolvimiento que surge de dentro, no algo que se produce de afuera. Se realiza por la acción de los instintos e intereses naturales, no por imposición de una fuerza externa. Para Rousseau, la educación es un proceso que se realiza de acuerdo con el desarrollo natural del hombre. Bueno, acá ya nos vamos un poco más al sujeto, no a sus contenidos, y ahora más allá del sujeto también nos vamos a pensar en que ese niño ya es alguien que piensa. Ya pensamos que ese niño tiene dentro de sí potenciales que necesitan desarrollarse y que el medio que los puede hacer es la naturaleza. Este concepto de educación, partiendo de Rousseau, es muy romántico. Recordemos el modelo pedagógico romántico en el que el estudiante era el eje central. En este concepto de educación se cuestiona también un poco ese rol del maestro, por eso digamos que en el concepto como ustedes lo ven no encuentran por ningún lado que exista algún tipo de transmisión, por así decirlo, del conocimiento, sino que por otro lado es el niño quien desarrolla ese conocimiento porque no se educa de afuera hacia adentro, sino solo de adentro hacia afuera. Yo soy quien desarrollo todo ese potencial, soy quien por medio de mi interacción con la naturaleza y mi exploración que me brinda todas las herramientas para que yo me eduque, soy yo quien finalmente termino, por así decirlo, educándome. Entonces por eso, por este lado, como la educación viene de adentro para afuera, entonces el docente termina siendo quien acompaña ese proceso de educación, pero quien está como, por así decirlo, como un llavero. Vamos ahora por otro lado a otro extremo, vamos a hablar de Skinner, que lo situamos directamente como uno de los padres del conductismo. Él considera la educación como un instrumento que debe servir para planificar la conducta humana o comportamiento de las personas. Es necesidad vital para la supervivencia de la especie humana. Entonces, definitivamente aquí es una educación más instrumental, ¿no? La educación no como procesos de transformación, sino como procesos de moldeamiento. Entonces necesitamos moldear a los niños y la educación es el perfecto instrumento. Necesitamos sujetos que podamos educarlos igual, darles una forma para que pueda darse continuidad a la misma especie humana. Vamos con John Dewey. John Dewey nos dice que la educación es la suma total de procesos por medio de los cuales una comunidad o un grupo social, pequeño o grande, transmite su capacidad adquirida y sus propósitos con el fin de asegurar la continuidad de su propia existencia y desarrollo. Entonces, este concepto de educación de John Dewey me gusta mucho en cuanto nos habla también de la educación como una experiencia social. Sí, obviamente hay una transmisión, yo llamaría más una herencia cultural que se va quedando, porque eso también hace parte de la educación. La cultura eminentemente está inmersa dentro de los procesos educativos porque es quien da una identidad a los diferentes entornos sociales y de eso hace parte la educación. Eso es educación. Entonces me gusta mucho en cuanto a eso, en cuanto a que dice que no solamente es el sujeto por sí solo, sino que ya va dando pasos a hablar de
la herencia cultural para mí, más allá de pronto de transmisión de conocimientos, sino como una herencia por parte de ancestros, por parte de los aborígenes, en el caso de nosotros, de quienes tenemos de pronto, como personalmente que tengo familia de origen aborigen, es una herencia que dentro de nuestros procesos educativos es valiosísima y que se debe tener en cuenta como parte de educación. Vamos entonces un poquito más acá y ya con alguien muy conocido por ustedes, por nosotros, y es Paulo Freire. Entonces comenzamos con una educación un poco tradicional, una educación con un propósito, sí, pero con un propósito que de alguna manera impedía que el estudiante tuviera un completo desarrollo desde todo su potencial, sino que más bien se pensaba era en un tabula rasa, en alguien a quien llenar de conocimientos, o a alguien, cuando ya llegamos al romanticismo, alguien que tiene de pronto todo un potencial y hay que desarrollarlo, pero que de pronto se olvida de las interacciones sociales y esa cultura social, cultura y sociedad que hacen parte de él. Entonces, ¿qué nos dice Freire? Freire nos dice que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Entonces, ya aquí vamos a la educación como una práctica, como esos procesos de formación, pero que no están distanciados del quehacer cotidiano del hombre, ¿sí? Entonces, ya para él, la educación no solamente haría parte de una intelectualidad, sino que nos permitiría que la persona que se educa pudiera ser un agente de transformación social. Entonces aquí hablamos ya un poco de cómo Freire cuestiona la educación bancaria, que es la educación que masifica, la educación pensada solamente en el trabajo, ¿sí? En el hombre como un instrumento para, por así decirlo, ser un obrero, sino que ya piensa más en un sujeto desde lo social, desde lo democrático, en un sujeto que puede participar de la transformación de su entorno atendiendo a esas necesidades propias de la colectividad, ¿sí? Y a esas necesidades particulares. Entonces, este concepto de educación de Freire me parece un poco situado también en el modelo pedagógico que nosotros estamos trabajando, y es el concepto de educación que, bueno, que deberíamos empezar a reflexionar, ¿sí? Dentro de nuestra práctica docente estará algo de este concepto de educación. ¿Será que sí estamos pensando en una reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo? ¿Sí estamos pensando en eso, o estamos pensando en una educación desde la intelectualidad? ¿Cuál es esa educación desde la intelectualidad? La educación tradicional. No estamos diciendo que no es malo, que sea malo educarnos pensando en tener conocimientos, pero ¿qué será del hombre con un cúmulo de conocimientos y sin una transformación social? Pienso que tanto lo uno como lo otro es importante. Pero desde el concepto de educación de Paulo Freire, yo creo que estaríamos tomando las dos posturas y yendo un poco más allá del intelectualismo, que lo que busca de pronto es la memorización de contenidos, sino una reflexión crítica, que es lo que busca o se pretende desde el pensamiento de Paulo Freire, o la educación desde la vista crítica, desde lo social. Ahora quisiera presentarles a uno de mis autores favoritos, se llama Carlos Escliar. Carlos Escliar es un argentino y bueno, él está muy inspirado desde teorías postestructurales, muy pensado desde la reflexión de la educación como el hecho de estar juntos y reconocernos desde nuestras diferencias, desde nuestras particularidades, desde nuestras posibilidades como sujeto. Carlos Escliar nos dice que educar consiste en viajar al mundo y aprender a vivir allí.
Cuando tú piensas que educar es esto, creo que es cuando empiezas a entender que educar no es solo una institución educativa, sino que educar estaría inmerso en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras relaciones con nuestras familias y hasta con nosotros. Porque cuando nosotros nos pensamos ese universo en el que estamos y aprendemos a coexistir con nosotros, es cuando empezamos a entender que debemos estar preparados para ello. Y la escuela nos brinda eso, nos brinda esas posibilidades de educarnos para encontrarnos con los demás y, como decía Paulo Freire, hacer una transformación social. Pienso que cuando decimos que educar es viajar por el mundo, también de alguna manera es deshacernos de los límites en los que la educación tradicional pone este término tan, esta palabra que ahora nos convoca, y es educación. La educación tradicional la pone como una simple formación de un intelecto a través de conocimientos, ¿sí? Que de pronto en algunas ocasiones da un estatus social, porque el más educado es el que tiene mayor cantidad de, por así decirlo, diplomas, títulos. Pero ¿qué pasa con aquel que está viviendo en otras realidades sociales no tan intelectuales, pero que a través de sus experiencias también está haciendo educación en una tribu indígena, que está haciendo educación en lugares alejados por la violencia? ¿Qué pasa con esa educación? ¿Será que allá también se está haciendo educación? Entonces, cuando nosotros dejamos que las barreras de la territorialidad, las barreras del colegio se caigan, empezamos a pensar la educación como esto, como viajar al mundo, dejarnos abrir la mente, por así decirlo. Y empezamos a pensarnos que educar también trasciende del lugar donde nosotros estamos. Trasciende del salón de clases, trasciende de nuestros hogares. Y empezamos a ver que educar no solamente le concerniría en este caso a la escuela, sino también a los padres. Porque con ellos también aprendemos a vivir y a coexistir con todos, con quienes compartimos en nuestra cotidianidad. Por otro lado, Escliar también nos dice que la educación tiene como gesto que las nuevas generaciones mejoren el mundo, que lo hagan mucho mejor que lo que pudimos hacerlo nosotros. Educar no consiste en transmitir el valor de los objetos o para qué sirven las cosas, sino que es una conversación a propósito de los efectos que esas cosas tienen en nosotros. Entonces, tenemos dos tesis de Escliar. La primera nos dice que educar no tendría un propósito como tal, y es que pudiésemos transformar el mundo, quienes somos o quienes estamos siendo educados. Dentro de nuestra práctica, este concepto de educación estaría haciendo eso. Estaríamos educando para transformar, o para reproducir, o para repetir, o para memorizar. A este punto deberíamos preguntarnos, dentro de nuestro discurso, y exactamente allá en esa competencia ideológica, ¿qué ha hecho de nosotros este concepto? ¿Qué hemos hecho nosotros de este concepto de educación? Ahora, entendiendo que educar no consiste en transmitir el valor de los objetos, ¿sí? No, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿O para qué sirve esto? Porque eso se quedaría como en la educación intelectual. Esto es esto y sirve para esto. ¿Ok? Pero,
¿Qué efecto tiene sobre mí esto? ¿Qué efecto tienen sobre mi cotidianidad? ¿Qué efecto tienen sobre mi configuración de sujeto, sobre lo que yo estoy construyendo como persona? ¿Qué efecto tiene la matemática? ¿Qué efecto tiene el español? ¿Qué efecto tienen los poemas? ¿Qué efecto tienen los recursos naturales renovables y no renovables? ¿Qué efecto tienen sobre mí? Posiblemente, si nos pensáramos la educación, no desde la intelectualidad, no desde lo tradicional, no desde un estatus social, comenzaríamos a pensarla de una manera diferente. Ahora, si nos volvemos un poco más hacia atrás, recordaríamos que, bueno, en el caso de nosotros, que nos concierne la educación, pensemos, en la Grecia antigua, la palabra escolé, que es la etimología de escuela, significaba tiempo liberado. Tiempo liberado de la responsabilidad ciudadana. Y no hablando de que vamos a ser unos irresponsables en lo que nos concierne a ser ciudadanos, sino en lo que nos concierne a ser adultos. ¿Por qué? Porque desde la Grecia antigua se entendía ese espacio de la escuela como un espacio para hacer esas otras cosas que nos hacían diferentes a los adultos. Tiempo de juego, ¿sí? Tiempo de conversar, tiempo de aprender, pero sobre todo es ese tiempo libre, valiosísimo, y que nos separaba un poco de esa adultez rigurosa en la que por alguna razón nos hemos sumergido. Por último, para tocar este tema de la educación, quisiera hablar de Estanislao Zuleta, que es un pensador colombiano. Ya dimos un recorrido un poco por varios lugares y quiero que nos quedemos ahora aquí en Colombia. Estanislao Zuleta es un excelente pedagogo, honoris causa, por cierto. Él, desafortunadamente y afortunadamente, no cupo en el sistema educativo, pero no porque fuera un mal estudiante, sino porque siempre cuestionó esas formas de educación tradicional en las que se ha convertido el sistema educativo colombiano. Entonces, debido a ello, Estanislao Zuleta dice que la educación es una acción intimidadora del pensamiento. ¿Por qué? Porque para él la educación y los maestros nos ahorraron la angustia de pensar. Por eso es una intimidadora del pensamiento. Porque partimos no como de pronto nos decía Esquia, en pensar en los efectos que tienen las cosas sobre esos objetos de aprendizaje, todos esos efectos que tienen, sino que sencillamente nos quedamos en el qué son y para qué son. Y no trascendemos de ahí y no nos permitimos pensar. Entonces, Estanislao Zuleta de pronto es un poco crítico en esto, duro, porque decir que la educación es una acción intimidadora del pensamiento es porque tengo argumentos muy fuertes. Y claro, porque la vivencia de él se dio cuenta que desafortunadamente los espacios de educación en los que él quiso estar no lo ayudaron a que tuviese una transformación, a potenciar esos procesos cognitivos, sino que lo distanció de ello. ¿Por qué? Por lo que es, bueno, en una ocasión Estanislao Zuleta estaba en una clase cualquiera, vamos a decir que era la clase de matemáticas. Él estaba leyendo en esa clase un libro. Obviamente la docente se molestó al verlo
y en lugar de pronto preguntar qué estaba leyendo, porque estaba en esta actitud, bueno, lo primero que hizo la docente fue: Estanislao, cierre el libro. Estanislao, cierre el libro. Estanislao, cierre el libro. No hubo un momento de conversación, nada. La docente solamente le interesaba que le pusieran atención a ella y en ningún momento se interesó de lo que estaba sucediendo con Estanislao. Estanislao lo único que hizo fue decir: me voy porque aquí no me dejan estudiar. Entonces, por eso y resultado de ello es que Estanislao dice que la educación es una acción intimidadora del pensamiento. Porque no nos permite pensar si no queremos. En el caso, a veces nosotros, los docentes, nos encerramos en una educación transmisora, en la que solo yo soy el protagonista. Por otro lado, también nos dice Estanislao, educación es, por una parte, desastrosa en cuanto a la formación de individuos que piensen, que tengan autonomía y creatividad, pero no es nada desastrosa en cuanto a la producción de personas que se ajusten a tareas o empresas que no les interesan, personas que tienen que ganar el examen de álgebra sin que les interese el álgebra, personas que tienen que estudiar sin que les interese el estudio. Para producir este tipo de personas, la escuela que tenemos es la ideal, está hecha para dar fin. Entonces, es muy fuerte la crítica realmente a la educación que hace Zuleta, y es hasta un poco desesperanzadora. Y además, siento que nosotros que somos docentes en algún punto nos sentimos a los dedos y decimos: ¿pero cómo? Pero como yo les decía en una ocasión en nuestros encuentros presenciales, tenemos una falla en el sistema educativo. Nos hemos convertido también en una educación bancaria, y es esa educación que no nos permite pensar, que no nos permite ir más allá, sino que solamente nos educa para reproducir, para ser obreros. Por eso hasta hay muchos que dicen: no, es que tenemos que trabajar en lo que estudiar, en lo que mejor pagan, no en lo que a mí me guste hacer, porque para eso nos están educando, para eso nos han educado. La modernidad, en lugar de buscar, por así decirlo, sujetos que transformen una sociedad, está buscando sujetos que reproduzcan una sociedad y que no piensen, que no cuestionen, que no critiquen. Sin embargo, hay otra cosa que, a pesar de todas estas críticas fuertes que hace Estanislao Zuleta a la educación como intimidadora del pensamiento, nos dice también que la educación es un campo de combate. Dice que todo el mundo puede combatir allí, desde el profesor de primaria, pasando por el de secundaria, hasta el profesor de física atómica de la universidad. ¿Combatir en qué sentido? Combatir en el sentido de que mientras más busque la posibilidad de una realización humana de las gentes que se educan, más estorba el sistema. Por el contrario, mientras más se eduque las demandas interpersonales del sistema, más le ayuda su sometimiento y perpetuación. Este es el campo de combate de los educadores. Tienen un campo abierto y allí es necesario que tomen conciencia de su importancia y posibilidades. Entonces, estamos dispuestos a, en el buen sentido de la palabra, como lo dice Estanislao Zuleta, ir a ese campo de combate, desestructurando en este caso el concepto de educación. Algunos encontraron educación dentro de su discurso y lo escribieron como una transmisión de conocimientos. ¿Qué tal si empezamos a desaprender este concepto de educación? ¿Qué tal si empezamos a verla como nos decía Scliar, como ese viaje por el mundo para aprender a convivir o a coexistir con los demás? Podemos dejar esas barreras a un lado y repensarnos desde esa educación como esas maneras en las que nosotros podemos transformar la sociedad. Recuerden que educación no implica solamente colegio, el concepto de educación también va a casa, va a
nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. Porque estamos hablando de educación no como un término que confiere a la escuela, sino como un término que nos ha permitido constituirnos como sociedad, como una cultura, en un proceso de transformación. ¿Y qué estamos aportando para ello desde nuestra práctica educativa? ¿Qué estamos haciendo dentro de nuestro discurso pedagógico con esa palabra? ¿Qué valor ha tomado hasta ahora? Si la hemos pensado como una gran responsabilidad. Porque si ustedes se preguntan, cuando hablamos de educación siempre se transfieren o se piensa en el profesor. Entonces, como de los principales encargados, porque hay muchos entes que ahora pueden educar. Hay muchas formas sociales también que pueden educar. Pero como uno de los protagonistas de estos fenómenos de la educación, sí hemos pensado en la responsabilidad que tenemos de esta palabra dentro de nuestro discurso pedagógico para llevarla a la práctica. ¿Cómo estará ya en esa competencia ideológica dentro de nuestro discurso esta palabra? ¿Cómo la consignaron allá? ¿Tendremos que deconstruir algo? Piénsenlo.